Hola, mi nombre es Carla y bienvenidos a un nuevo episodio de Pajoseadores Podcast. En el episodio de hoy yo me voy a sincerar con ustedes porque es un episodio que tengo un tiempo pensando y que estaba discutiendo con María, y al escuchar uno de mis podcasts favoritos que se llama Números Verdes, hola a los chicos de Números Verdes, los quiero mucho, se creció la inspiración para hacer este episodio. Ellos grabaron un episodio que se llamaba Cosas que no hacen los ricos, donde hablaban de diferentes prácticas y diferentes filosofías que hacían que las personas no pudieran crecer sus riquezas. Y eso me dejó pensando y reflexioné mucho sobre todas las cosas que yo hacía que me mantenían pobres o que no permitían que yo pudiera seguir creciendo y lograr mis metas financieras. Entonces, hoy yo me voy a sincerar con ustedes y les voy a contar las 6 cosas que yo hacía y que a veces todavía hago que me mantenían pobre y cómo yo he podido contrarrestarlas. Y al final está una invitación para ver si ustedes quieren hacer esto conmigo. Creo que este episodio es perfecto para este mes de abril porque muchas personas reciben lo que se llama bonificación de ley. Yo no soy muy diversa en conocer qué tipo de empresas las reciben y no, pero probablemente si tu empresa las recibe, tú lo sabes y tú sabes que en abril toca esta bonificación. Entonces es una buena oportunidad de que examines ahora que te va a caer este dinerito y que analices si de verdad esto es algunas de estas prácticas son cosas que estás haciendo y cómo las puedes detener. La primera cosa que a mí me mantenía pobre o que no me dejaba crecer en mis finanzas era precisamente tenerles miedo. Y suena raro porque obviamente el dinero no es un cuco, no es un monstruo que me está cayendo atrás, pero yo no revisar mis gastos y el pánico que me daba yo entrar a mi cuenta de banco después de un fin de semana o después de que yo había practicado el Vivan, ¿verdad? De Pamela Soto, que yo había dicho voy a vivir, le voy a dar para allá. El pánico que me daba entrar a mi cuenta de banco para tratar de evitar la realidad o de no conocer lo que estaba pasando, cuando a veces ni siquiera era tan malo, era una cosa que me mantenía pobre. Y a eso yo le agrego la idea de no conocer sobre tus finanzas o que no te interese conocer sobre ellas, porque si a ti te entra un dinero, vamos a decir que a ti te entran 30,000 pesos todos los meses y tú no sepas cuánto tú gastas, de repente tú estás gastando 32,000 pesos. Y no es que sea malo o bueno que tú gastes esa cantidad de dinero, pero si supera lo que te entra, tú nunca vas a poder crecer y nunca vas a poder aumentar tu nivel de ingresos. Eso fue algo que a mí me pasó desde mi primer trabajo, honestamente, porque yo recibía dinero y yo siempre ahorraba, siempre trataba de guardar una parte, pero esa parte que se quedaba en mi cuenta, esa parte que yo no ahorraba, era algo que a mí me daba terror entrar, especialmente después de un fin de semana. Entonces, para combatir esto, yo hice un poco de terapia de exposición, que era que yo abría yo entraba a mi internet banking, entraba en mi cuenta. Prácticamente, al principio yo lo hacía todos los días, era un poquito excesivo. Luego lo empecé a hacer cada semana. Ahora más o menos lo hago todos los viernes antes de empezar el fin de semana, para yo ver cuáles son esos gastos que yo he ido consumiendo o que han ido pasando alrededor de la semana y qué cosas yo me interesan o qué cosas yo quiero planificar. Porque dentro de esa idea de tenerle miedo a mis finanzas también está la parte de conocer sobre ellas. Y en el momento que yo hice un presupuesto, que me descargué una plantilla, yo tenía miedo de ser esa persona que dijera que iba a hacer algo y no lo hacía. Porque yo tenía mi plantilla, pero al principio fue muy difícil caerle atrás. Entonces, ponerle recordatorios, tal vez no ser tan estricta con ella, pero sí tratar de revisar bien en qué a mí se me iba el dinero, por lo menos una vez a la semana, me ayudó bastante a quitarme ese miedo de mis finanzas y también a lograr tener control sobre ellas. O sea que ese sería mi primer punto. Hay muchas páginas que pueden ayudarte a conocer más sobre educación financiera y al tomar el control de tus finanzas, que yo, Carla, mercadóloga, solo soy una persona normal, tal vez no pueda darte, pero esas herramientas me ayudaron muchísimo a yo poder también no tenerle miedo y darme cuenta de que si yo no lo revisaba, no iba a cambiar mi realidad. O sea, que yo entrara o que yo no entrara, no iba a cambiar lo que estaba pasando. Otra cosa que te puede ayudar a tú tomar control de tus finanzas o a dejar de tenerles miedo es tener una aplicación. Hay varias. Está Money Manager, creo que también hay otra que se llama Wallet. Hay diferentes. Vamos a ver si también se las compartimos en nuestro Instagram. A mí particularmente me funciona tener un Excel, pero lo bueno de las aplicaciones es que tú puedes categorizar, o sea, sin tú tener que utilizar fórmulas muy complicadas, tú puedes categorizar tu presupuesto y en qué
tú quieres, o sea, en qué categoría, valga la redundancia, tú quieres que se te vaya cada cosa. Vamos a decir que tú tengas un presupuesto de 8,000 pesos para ropa o para misceláneos en un mes. La aplicación te puede avisar cuando ya tú estés muy cerca o cuando tú superes ese monto. Esa es su ventaja. Entonces yo creo que definitivamente cada quien tiene que conocerse. Porque a mí me funciona un Excel pero después de mucho intento con las aplicaciones porque no pude utilizarlas. Pero yo tengo amigos que les funcionan perfectamente. Entonces tú tienes que conocerte. Especialmente si tú eres una persona si tú eres una persona impulsiva, que yo voy a entrar en otro de los puntos, pero si tú eres una persona que es muy impulsiva, tener una aplicación te puede ayudar, porque el mismo hecho de las notificaciones y de que tú tengas que ver qué es lo que está pasando y enfrentarte con esa realidad puede ayudarte a tomar decisiones un poquito más inteligentes. El error número 2 que yo cometía, que este es con el que yo más batallo hasta el día de hoy, es decirle que sí a todo. Entra un poquito con la idea de ser compulsivo que estábamos hablando antes, pero en mi caso yo le decía que sí a todas las experiencias porque yo decía, es que es el único momento donde yo voy a tener 25 años, donde yo me voy a poder ir de viaje con mis amigas, donde yo no tengo ninguna otra responsabilidad y donde es mi oportunidad. O sea, eso era lo que yo decía, es mi oportunidad. Porque si yo tengo el dinero y yo puedo disfrutar con mis amigos, ¿por qué no? También me pasaba mucho cuando me invitaban a cenar, o sea, yo en lugar de decir como, ay, mira, vamos a juntarnos en mi casa o vamos a hacer otra cosa, yo siempre me iba y decía que sí al primer plan que se me ofrecía, sin antes considerarlo. Esto fue algo que tengo que darle crédito a mi novio porque él me ayudó mucho a yo empezar a decirle que no a planes, o tal vez no decirles que no, pero transformarlos de una forma que yo pudiera decirles que sí. Porque tal vez yo no pueda irme de viaje 3 veces al año, por todas las ideas y por todos esos grupos que te agregan de que Semana Santa 2026 o viaje a México 2027 que te agregan desde ahora para involucrarte o para ver si a ti te interesa, por ejemplo. A mí me pasó especialmente cuando yo empecé a trabajar en una empresa, en el lado corporate, ¿verdad? Una corporación que yo veía mucho más ingresos. Ahí era que yo empezaba a decirle que sí a todo, porque yo contaba con el dinero que venía. Y yo creo que en esta parte de decirle que sí, se une con la primera, pero una de las cosas más importantes para contrarrestar eso es contar con el dinero que tú tienes ahora. Porque la realidad es que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Y tú no sabes si se te va a presentar una emergencia o si tú no vas a poder ganarte ese dinero por X o Y, la persona que tiene también ingresos variables. Si tú no sabes cuánto te va a llegar o cuál es el monto exacto que tú vas a recibir, cuenta con lo que tú tienes en este momento. Para evitar decirle que sí a todo, otra cosa que me ayudó fue ese tema de transformar los planes y de ver qué otras cosas podemos hacer. Y también de separar mis planes. Eso es una de las cosas que a mí más me ha ayudado, porque también tú no necesitas salir todos los días a tomarte un café con una amiga, aunque sea una amiga diferente. Si tú la quieres ver a todas y tú las quieres mucho a todas, tú puedes agendar una para esta semana, una para la semana que viene. Yo llegué a un punto, algunas cosas yo la cuadraba incluso en base a quincenas, que yo decía, ok, esta quincena yo tengo la oportunidad de juntarme de salir a tomarme 3 cafés. Si ya yo había pasado esa oportunidad, o yo tenía que o reajustar mi presupuesto para recogerlo de otro lado, o ya yo dejaba esa juntadera para la próxima quincena, porque también eso es cada 2 semanas. Tú no necesitas, o sea, yo podía cuadrarme, como que fue extraño, porque suena raro tú planificarte por quincenas, o sea, como tú planificas tus juntas sociales por quincena, pero realmente te puede ayudar, porque ya sí, tú vas a tener el dinero con el que tú cuentas, ya tú lo vas a tener en tu cuenta, entonces. Pero sí, decirle que sí. Yo sé que más personas pueden entenderme con ese tema de decirle que sí a todo, porque era algo demasiado fuerte, y que yo sé que por lo menos una vez te ha pasado a ti también. La tercera es corta, pero es muy significativa. Y es que yo gastaba pasivamente en cosas sin darme cuenta. ¿A qué me refiero con gastar pasivamente? Yo tenía suscripciones en páginas de edición de fotos. Le voy a contar porque yo las anoté. Yo tenía suscripciones en streaming que yo no utilizaba, que eso es algo súper común. En páginas de edición de fotos que yo no utilizaba. En aplicaciones que te daban la versión pro gratis después de un mes, que a mí se me olvidaba cancelar. Y yo creo que la más grande que a mí me pasó fue que yo tenía un combo de Adobe y Microsoft, o sea, eran separados, pero yo tenía una suscripción mucho más barata. Una de las dos era gratis, no recuerdo cuál, creo que la de Microsoft, pero yo la tenía con mi universidad
de grado. Señores, pues yo me gradué ya, yo me gradué en el 2022 y esas suscripciones se cancelaron, o sea, se cerraron. La que era gratis se cerró y la otra yo creo que lo que hizo fue que se renovó con mi tarjeta porque yo la tenía. Y se me actualizaron a los planes de la gente adulta normal. Y una era $20 al mes y la otra era como $15 al mes, una cosa así. Eran o sea, para lo mucho que yo las usaba, eran demasiado. Era demasiado dinero para yo poner de que $35, $45 en un presupuesto para algo que yo no estaba utilizando. Porque yo siento que lo más significativo de los gastos pasivos o de las cosas que nosotros gastamos sin darnos cuenta es que tú no la utilices. Porque lo de los streaming para mí es un daño menor en el sentido de que muchas veces tú no encuentras nada que ver y tú te vas a esa aplicación. Tal vez tú no la usas todos los días, pero tú puedes utilizarla. Es algo que tú tienes una cantidad ilimitada de veces que tú la puedes usar. Con el tema de las suscripciones, antes, o sea, de las suscripciones en estas páginas de diseño de fotos, antes, cuando yo trabajaba de manera independiente, yo las utilizaba. Pero, ¿qué pasa? Carla se empleó. Carla dejó de trabajar de manera independiente, entonces esas aplicaciones pasaron de ser una herramienta o un recurso para mi trabajo a ser un gasto. Entonces, revísenlo. Algo que a mí me funcionó fue yo ir. En mi caso, yo tengo un iPhone. Yo fui a la parte de suscripciones en ajustes y ahí yo pude ver todas las suscripciones que yo tenía y cuándo se renovaban. Y yo tenía, señores, eso era una cantidad de dinero en suscripciones horrible. Entonces, ahí yo empecé a cancelarla todas las que yo no utilizaba y dejar las que yo realmente utilizaba, porque no es un tema de que nunca tú puedas tener tu tarjeta en un servicio mensual. Es que si tú lo vas a tener en un servicio mensual, la utilices. En teoría, en este punto también entra el café y los gastos hormiga y todo eso. Yo soy partidaria de que si eso es algo que tú incluyes en tu presupuesto, tú tienes permiso de usarlo. En el sentido de que si tú calculaste que todos los días tú te vas a comprar un café y esos son 200, 300 pesos al día y eso te da al final del mes, no sé, 3,000 pesos, una cantidad exagerada, o sea, sería mucho dinero un café todos los días, pero si esa cantidad de dinero es algo que tú puedas alocar en tu presupuesto y algo que te hace feliz, dele para allá, dele para allá. En mi caso, yo tenía otras opciones en el sentido de que yo empecé, en lugar de yo estar tomándome como el café en mi casa, o sea, como fuera, varias veces a la semana, yo empecé a llevar café de mi casa. Porque la razón de que yo lo compraba era de que a mí no era mi favorito el café de mi trabajo. Entonces yo empecé a buscar otras alternativas. Ahora lo que yo hago es que me levanto un poquito más temprano, me compré una taza que me gusta mucho y que guarda el calor y que me ayuda a yo mantener ese café como a mí me gusta, como si fuera comprado. Entonces yo lo hago y yo me lo llevo para el trabajo. Yo tengo el mismo disfrute por mucho menos. Esta cuarta, yo siento que es un poquito controversial. Y si tú me estás viendo y tú has pasado de un primer trabajo a un segundo trabajo donde te pagaban mejor, yo estoy segurita, yo pudiera apostar que te pasó a ti también. Y es lo que en inglés se conoce como el lifestyle creep. Es un término que lo que describe básicamente es que mientras más yo gano, más yo gasto. Porque ya, vamos a decir, yo en mi primer trabajo, voy a poner mi ejemplo. En mi primer trabajo, como yo era maestra de inglés, yo ganaba como 5,000 pesos al mes más o menos. Esos 5,000 pesos a mí me rendían. Obviamente yo estaba en la universidad, yo no tenía, no, en ese momento yo estaba en el colegio. O sea, yo no tenía la cantidad de gastos que yo pudiera tener ahora como persona adulta, pero me rendía. Yo buscaba la forma de que esos 5,000 pesos me funcionaran. Cuando yo entré a la universidad y yo entré en mi primer trabajo que tenía que ver con mi carrera, que era en una agencia publicitaria, yo empecé ganando 20,000 pesos. De repente, en ese cambio de esos 5,000 a esos 20,000, hay una brecha muy grande. En teoría, cuando yo entré, yo pensaba que yo iba a ahorrar muchísimo dinero, porque si yo con 5,000 me manejaba, con 20,000 en mi casa, porque era en pandemia, no había forma de que eso no me diera. Ahora, ¿qué pasó? Llegó el lifestyle creep, que era, ya yo tengo más dinero, ya yo quiero gastar más, ya yo quiero salir más a comer, ya yo quiero gastar más en otras cosas, comprarme más ropa, porque yo veo o yo cuento con que me va a entrar más dinero. Y después de que tú lo subes, ese estándar de estilo de vida, es muy difícil tú bajarlo. Y ahí es donde está el problema. Porque obviamente en un mundo realista, a mí 5,000 pesos a los 16 años y 20,000 pesos a los 20 años, hay una diferencia muy grande en cuanto a responsabilidad de gastos y cosas que yo puedo aportar, incluso de mi casa, por ejemplo. Pero
luego de que yo, en esas cosas que son gastos innecesarios o gastos que tú decides optar a medida que tú aumentas tu nivel de ingreso, son cosas que tú tienes que ser muy cuidadoso cuando lo haces. Porque, por ejemplo, si ya tú estabas acostumbrado a hacerte las uñas o acostumbrada a hacerte las uñas todos los meses y a ti se te iban 4,000 pesos haciéndote las uñas porque tú te hacías un acrílico, ya es muy difícil que tú quites ese gasto porque ya tú lo pusiste ahí y ya ese es tu estándar de vida. Entonces, muchas veces lo que pasa con esto es que el estándar que nosotros ponemos para nuestra vida o este lifestyle creep, esta necesidad que sentimos por presiones sociales o lo que sea, de hacer más cosas o de gastar más en más cosas, el tema es que a veces no va emparejada con lo que estamos ganando. Lo que pasa es que ella llega, tú tienes como ese bump en salario, tú subes, chum, y después de que tú subes, tú sigues subiendo sin darte cuenta. Que por eso es que el punto 1 es tan importante de ir revisando las cosas. Pero ese error a mí me pasó con las uñas y me pasó con la ropa. Cuando yo empecé a ganar más dinero, yo quería comprarme ropa todos los meses. Y un día, creo que fue mi hermana que me preguntó, ¿qué tú usas de lo que está en tu closet? O sea, ella estaba de que de todas esas cosas, ¿cuántas cosas tú no usas? Y yo me di cuenta que yo estaba usando 5 piezas de mi closet y todo lo otro yo no lo estaba usando. Eran compras que eran más impulsivas o lo que sea, o que yo sentía que yo las necesitaba para un evento, pero que realmente no. Entonces, mi único consejo para evitar el lifestyle creep o para tratar de no emparejarte como tan allá es que al principio, cuando te aumenten un sueldo o cuando tú cambias de trabajo, es que tú trates de seguirte manejando con el mismo presupuesto que tú tenías antes, a menos que haya sido un cambio súper significativo, por lo menos por 3 meses. Y tú ves cuándo tú te estás ahorrando. Porque esa fue la manera que a mí me funcionó. La última vez que a mí me subieron el sueldo, yo me imaginé, yo hice como que no me lo subieron y yo estaba trabajando con mi presupuesto anterior. Y ahí lo que yo hice fue que yo maximicé mi nivel de ahorros. Y esos ahorros yo lo pude poner en diferentes metas y en otras cosas que a mí sí me gustaban. O sea, con esos ahorros, con ese excedente de esos ahorros, y no lo digo, no fue un aumento tan significativo, pero con ese excedente de esos ahorros yo pude irme de viaje. No fue el año pasado, fue a final del año anterior. Pero yo pude ahorrar ese dinero y con ese dinero yo pude lograr otra meta que yo tenía. Entonces, que en cierto punto es parte de yo también aumentar ese lifestyle, simplemente utilizando mis ahorros en lugar de la presión y de explotar mi tarjeta. Porque otra cosa que pasa es que como yo veo que todo el mundo a mi alrededor lo está haciendo, yo lo quiero hacer. Y yo quiero estar en ese lugar y yo quiero entrar en esa puerta y yo quiero ir a ese restaurante y yo quiero tomarme ese trago. Pero al final del día, caras vemos, límite de tarjeta de crédito no sabemos. Ojo con eso. Porque tú ves que el amigo tuyo está saliendo todos los fines de semana y tú no sabes si esa tarjeta de él, si esa tarjeta de su papá, o si es de él y él se está endeudando, o que ojalá sea el caso, a él le está yendo muy bien y él está cortando gasto en otro lado. Ojalá sea así, ¿verdad? Este se supone que un 1.5, pero para mí es como 4.5 y es ser trendy. Eso suena raro cuando yo lo digo como en primer lugar, pero algo que yo hacía activamente, porque yo soy una persona que está crónicamente en el internet, tanto por mi trabajo como por mi diversión. A mí me encanta la cultura popular. Entonces, eso hacía que yo estuviera muy alerta y muy consciente de todas las nuevas trends, de todas las nuevas modas que habían, que si los monlazos cuando salieron, que ahora todas nos vamos a hacer dip en las uñas, que si ahora hay que comprarse un Oura Ring. Ya yo estaba clara, o sea, por mi conocimiento online y por todo el tiempo que yo paso online, ya yo sabía todas esas cosas que se estaban moviendo y cuando tú las ves, todas esas modas y todas esas cosas, tú quieres participar de ellas. El problema con eso es que pasan 2 cosas. La primera es que ahora las modas duran muy poco por ese mismo tiempo del internet. Antes tú tenías por lo menos un año donde los pantalones high-waisted eran los pantalones que estaban. Y ahora no. Ahora tú ves esos pantalones en 3 meses. En 3 meses tenemos un jean que es super baggy. Y en 3 meses más tenemos cosas que son timeless, que realmente no son atemporales, porque el año que viene tú vas a decir, wow, eso está súper 2026, yo no lo quiero usar. Entonces, ahí está el tema. Y dentro de eso de dejar de ser trendy, yo le entro una ñapa que es comprar todo nuevo. Especialmente en ropa, porque por ese mismo tema de que la ropa vuelve y de que la ropa es cíclica, muchas veces yo veía como, o sea, si me hacía falta una ropa o lo que sea,
yo quería ir a la tienda de una vez y comprarla, en lugar de planificarme para ella. Y yo sé que suena muy tedioso, tú quieres planificarte para todo, pero la realidad es que en ocasiones, cuando son cosas que tú de verdad no necesitas, porque yo sé que cuando yo digo que yo necesito un pantalón negro, no es una necesidad. O sea, no una necesidad al 100%, porque tal vez yo tengo un pantalón negro, pero ese pantalón no me combina con todas mis blusas. Entonces tal vez yo puedo esperar un poquito. Si es un tema de que a ti se te rompieron los zapatos, obviamente ve y cómprate otros zapatos. O si tú empiezas a correr y eso va a ser tu nuevo hobby, tú necesitas unos zapatos de correr, yo lo entiendo. Pero tratemos de pensar antes de comprar. Para dejar de ser trendy, a mí lo que me funcionaba, o sea, lo único que me ha funcionado es que yo decía, ok, si eso es algo que sigue en 3 meses, entonces yo me lo voy a comprar. Con el caso, yo creo que la cosa más trendy que yo me he comprado son los lentes que yo tengo puestos. Porque, ¿verdad? Yo estoy hablando aquí de trends y yo tengo los lentes más pegados del año pasado, yo creo que fue, que yo vi a todo el mundo y a su hermana y a su mamá con esos lentes. Y yo los vi y yo te lo dije, esos lentes son feísimos, porque yo pasé por etapas. Lo primero que yo dije fue, esos lentes son feísimos, yo no me los voy a comprar. Después yo estaba dije, en verdad, ahora que yo se lo vi a fulana, me gustaron. Yo se lo vi a una gente y me gustaron, yo no voy a mentir. Eso fue lo que pasó. Y yo dije, tal vez no son feos, tal vez que a algunas personas que yo se lo he visto no le quedan tan bien. Una amiga mía vende accesorios y yo dije, ¿tú sabes qué? Le estoy contando mi proceso. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Déjame medirme estos lentes, que ya tiene unos súper parecidos, a ver si me gustan. Y me lo medí y me gustaron mucho. Pero yo me quedé con ese deseo. No por no comprármelo, sino porque no quería tomar el paso todavía. Yo me quedé como por 1 mes o 2 con ese pensamiento, porque mis otros lentes me funcionan. Y después de que yo duré esos 2 meses pensándolo y analizándolo, y yo te dije, ¿de verdad me quedan bien o es que están pegados los lentes? Ahí fue que yo me lo compré. Y tal vez tú no aplica para todo, pero esa fue la forma que a mí me funcionó. Y hasta el sol de hoy, o sea, yo tengo 1 año con estos lentes y yo los amo. Esto porque yo lo que hice, logré una meta que yo tenía, que era tener 2 pares de lentes. Uno es para trabajar, porque yo trabajo frente a una computadora, y esos son otros, si ustedes ven el podcast, ustedes lo han visto, porque yo siempre ando cambiando. Y estos que son para manejar, o para ir para la playa, o porque tienen como tornasol, se ponen oscuro. Entonces, lo que yo quiero decir con todo este ejemplo y con todo esto es que no te compre cosas trendy. Yo no puedo decirte eso porque, ¿verdad? Yo tengo el ejemplo en la cara. Pero trata de pensarlo o trata de hacerte las preguntas. Si no tuviera pegado, a mí me gustará de verdad. ¿Y qué tanto yo lo voy a usar después de que pase la moda? Esa sería una buena pregunta. Este último punto es algo que todo el mundo te dice. Nosotras recientemente lo publicamos o lo vamos a publicar un video de porque esto no siempre es necesario. Pero algo que a mí me pasó es que yo no estaba pensando ni en formas de yo generar ingresos adicionales ni en cómo recortar gastos. Y de nuevo, me refiero a todo lo que, y de nuevo reitero, todo lo que tú entras en tu presupuesto, si está en tu presupuesto y está lista para ti, do it. Si tú quieres comprarte un café toda la semana y eso tú lo planificaste y eso no te va a afectar alejarte más de tus metas de ahorro, hágalo. Yo soy pro eso porque hay que ser realista en esta vida, ¿verdad? Pero si hay cosas que tú no estás haciendo o por vago o porque tú dices que la vas a hacer y no la vas a hacer, como cocina en tu casa y usar ir al gimnasio cuando tú no estás yendo, cuando tú no estás aprovechando las cosas que tú tienes al máximo, a veces es bueno o vale la pena darse cuenta si eso es algo que te está generando un gasto innecesario y si eso tú lo puedes quitar. En mi caso fue el café, porque yo no tenía que estar comprándome comida y café todos los días. Eso era algo que yo 100% estaba haciendo por vaga. Y el tema de los ingresos, como a mí me daba miedo ver cuánto dinero yo tenía y revisar mi cuenta de banco y usar aplicaciones, usar Excel y todo eso, yo no estaba pensando en otras formas de yo generar dinero. Y con esto yo no te estoy diciendo que te vuelva un emprendedor y que te ponga a vender galletica o te ponga a vender ropa. Si eso es algo que tú quieres hacer y que te va a poner más cerca de tus metas, hazlo. Pero otra cosa puede ser evaluar opciones como cuentas de alto rendimiento, certificado financiero, que ahora se llaman depósito a plazo, o ven AFI. Son cosas que suenan muy complicadas, revisar fondos de pensiones y toda esa clase de cosas como que dan como miedo, cuentas de corretaje y todo eso. Pero toma baby steps, toma pequeños pasos, te pueden ayudar.
Para algunas personas, esos ingresos adicionales pueden ser montar su emprendimiento. Si tú sientes que tú no tienes tiempo para eso, empieza con el punto más bajo. Yo siento que son las cuentas de ahorro con alto rendimiento. Porque el dinero que tú dejas en tu cuenta de ahorro solo, lo que va a hacer es que te cobren el gasto mensual, o sea, el mantenimiento mensual de esa cuenta, y eso es lo que hace que tu cuenta vaya bajando. Cuando si tú tienes tu ahorro en un fondo mutuo o en una cuenta, yo me voy a quedar con las cuentas de ahorro de alto rendimiento porque siento que son como las más amistosas para las personas que no sabemos tanto de eso. Yo lo que hice fue, o también, otra cosa que te puede ayudar, si tú, que lo ideal es que sea de alto rendimiento para que tu dinero siga creciendo, pero si tú eres de las personas que si ve el dinero lo gasta, consíguete una cuenta de ahorro que ya sea de alto rendimiento o un fondo líquido, ya eso tú lo puedes averiguar, que tú puedas ponerle dinero y que no te dejes sacarlo. En el caso de la cuenta de ahorro sería una cuenta que no tenga tarjeta de débito. Eso para mí ha sido un cambio. Yo no lo puedo explicar. Y suena como algo tan chiquito. Pero en el momento que yo me paso mi dinero a esa cuenta, ya ese dinero deja de existir para mí. Te lo juro. O sea, porque yo no tengo una forma de sacarlo, a menos que yo haga una transferencia. Y yo no tengo ningún beneficiario agregado a esa cuenta de banco. O sea, yo me la estoy poniendo difícil. Porque entonces en el caso de que yo quiera hacer una transferencia, yo tengo que durar media hora agregándolo y poniendo cosas y sacando cosas, como agregando nombre, poniendo cédula, etcétera. Entonces, ponértela difícil para ahorrar a veces funciona. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Y en cuanto a ingresos adicionales, ponértela fácil para ahorrar, pero difícil para tú poder sacar ese dinero, es lo que a mí más me ha funcionado. A algunas personas le funciona con depósito a plazo, a otras personas le funciona, yo sé que los mutuos y los diferentes fondos líquidos que tienen las, ¿cómo se llama eso? Ajá, los fondos de inversiones y los fondos de inversiones tienen también diferentes criterios en cuanto a cuándo tú puedes sacar tu dinero. Entonces, eso te puede ayudar mientras tú generas esos ingresos adicionales. También tú puedes tener 2 o 3 chiripas aquí y allá sin que sea como un emprendimiento completamente, que esas son cosas que yo también hago y que me han funcionado, porque yo no tengo el tiempo, francamente, ahora mismo yo estoy estudiando y trabajando y haciendo este súper hobby que me encanta. Entonces, francamente, yo no tengo tiempo para hacer un emprendimiento completo al lado. Todo lo que yo he hecho es que cuando llegan cositas, hemos tratado de hacerlas dentro de nuestro tiempo y eso también me ha ido generando algunos diseños, algunos ingresos adicionales. Mi cameraman aquí, María, me acabo de recordar algo súper importante que yo no he hecho, que voy a empezar a hacer, yo no había pensado en eso, y es transferencias automáticas. A ella le funciona que ella tiene sus transferencias programadas para algunos pagos o algunas cosas que ella tiene que hacer, entonces ya eso te simplifica hasta el paso de tú tener que hacerlo. Entonces, imagínate que tú puedas ponerte que todas tus quincenas tú pongas una transferencia automática a esa segunda cuenta de ahorro. Entonces ya desde que entra ese dinero a tu cuenta de ahorro, se hace esa transferencia y ya tú tienes el dinero con el que tú cuentas. Y el dinero con el que tú no cuentas para tus metas está ahorrado. Ya estamos en el final de este episodio. Estas eran cosas que yo quería compartir porque yo siento que hablando desde la experiencia personal es que más uno puede aprender. A mí me encantan los influencers y la gente que habla de dinero porque es muy importante normalizar ese tema, pero la realidad es que a mí me intimidaban mucho porque yo sentía que ellos estaban hablando como, aunque me estaban dando muchos tips y muchos me ayudaron, al mismo tiempo yo sentía que me estaban hablando de una realidad que yo sentía que era muy lejana. Entonces, por eso a mí me gustó tanto ese episodio de Números Verdes y yo quería compartirles a ustedes las cosas que a mí personalmente me mantenían pobres. Entonces, yo dije que iba a terminar este video con algo. Y es que si ustedes tienen un tiempo siguiéndonos o si no, el año pasado yo hice un reto de ahorro donde yo ahorré 50,000 pesos en 3 meses. Este año yo quiero hacer lo mismo. Entonces, cuando salga este episodio, ustedes van a poder encontrar en nuestro Instagram el reto de Carla, de las cosas que yo voy a hacer. Y la razón de que lo estoy diciendo aquí es porque me voy a mantener, mi guía y mi constancia para hacer el reto van a ser ustedes. Entonces, yo grabarlo aquí en este episodio significa que lo voy a hacer. Les voy a contar cómo me va en nuestras redes sociales. Ustedes saben que la conversación no se acaba cuando se termina el episodio. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @pajoseadores. Y cuéntenme allá abajo qué es la cosa más rara que ustedes han hecho para ahorrar dinero. O qué es esa cosa que ustedes full lo mantenía pobre. O que ustedes sentían que ustedes no podían avanzar por estar haciendo una estupidez. Cuéntenme abajo. Y nos vemos la próxima semana. O en el próximo episodio. Bye.